para todos. Quisiera entonces empezar, antes de dar el repaso, sabiendo si se cumplieron las expectativas del módulo, cómo les pareció, si tienen alguna inquietud, lo que ustedes me quieran comentar, y también revisar, si así lo desean, los ejercicios que dejamos en el workbook para mirar cómo era el análisis financiero de las empresas que ustedes manejan. Entonces, quisiera saber quién quiere hablar, quién quisiera comentar para abrir este espacio, y después sí nos vamos a los puntos que quieran que recordemos en esta sesión. ¿Nadie? Vamos a ver quién está conectado por ahí. Yo tuve la oportunidad de ver algunas empresas de las cuales ustedes manejan. No sé si está Javier, que vi que es de Admin Web School, la plataforma de gestión escolar. Javier. ¿Quién más está por ahí? Inola. ¿Inora? Inora. Chicos, Ana, ¿están escuchándome? ¿Tú me escuchas bien, Marianeli? María Fernanda, sí, la escuchamos, sí se la escucha. Ah, ok. Bueno, cuéntenos un poquito porque están muy callados. Cuéntenos un poquito si están callados. ¿Cómo les pareció el módulo, el contenido del módulo? Si tienen comentarios sobre eso, sobre las expectativas que tenían, el contenido que encontraron. Cuéntenos un poquito. Sí, yo sé que partes son del equipo consultor y partes son de las empresas que están inscritas. Entonces, por ahí estaba revisando algunas que tuve la oportunidad de ver sus páginas web. Entonces, por eso quería de pronto abrir un poco con las empresas que están participando, cómo les ha parecido los ejercicios, si tuvieron un claro entendimiento de las métricas, si les parece que son acertadas, pero están muy calladitos hoy, entonces no sé. No sé si pudieron hacer los ejercicios y si quedaron claros, que es lo importante. Lo importante, digamos, de todos estos indicadores y estas métricas financieras es realmente saber si llevamos bien el negocio. Entonces, no es tan importante que se aprendan de pronto la fórmula, porque realmente, pues, esa no es la dinámica. La dinámica es tener un claro entendimiento de para qué nos sirven y qué podemos hacer con ellas. Y parte de eso es revisar, obviamente, si tenemos un buen negocio, si saber si nuestra empresa es solvente, si tiene, digamos, la capacidad de pago, la liquidez necesaria para atender todas sus obligaciones, y sobre todo saber también si va a generar un flujo de caja adecuado y una ganancia para sus inversionistas o para sus dueños. Entonces, realmente esa es como la importancia de poder revisar las métricas financieras y entenderlas. Durante estas sesiones que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar, pues vimos que hay varios análisis que podemos hacer. Un primer análisis es el análisis horizontal y vertical, que ahorita lo vamos a repasar. ¿Cuáles son los indicadores de actividad que nos muestran más o menos cómo se están haciendo las operaciones dentro de la empresa? ¿Cuáles son los indicadores de liquidez, que son los que determinan, digamos, la capacidad de pago de la empresa? ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad, que nos muestra realmente, pues, cuál es la rentabilidad que está generando el negocio, cuáles son esos márgenes y cómo podemos mejorarlos?
un tema que es básico, que es el ciclo de caja, que es que nos muestra cómo está rotando el dinero dentro de la compañía. Y otro tema también que es muy importante hoy en día es la disminución del riesgo, ¿no? Cómo estos indicadores nos ayudan a nosotros a medir los riesgos que hay en el sector o dentro de la empresa internamente, para poder tomar también, digamos, medidas y correcciones a tiempo. Y están los indicadores financieros para el control de gestión, que tienen que ver mucho con las tendencias de los últimos años, sobre todo con el Balance Scorecard, que nos dice que hagamos como un pequeño mapa, como una pequeña ruta, para saber si realmente, digamos, las estrategias y los objetivos corporativos están bien planteados y si estamos logrando alcanzar esos objetivos, ¿no? Y finalmente, para aquellos que desean que su empresa crezca a través de un aliado financiero, llámese inversionista o llámese banco o corporación financiera, etcétera, cualquier mecanismo de financiación de los que hoy en día, pues es básico tener un alistamiento financiero apropiado y saber cuál es el valor de la empresa. Entonces hablábamos de que la información contable más un análisis nos ayuda a tener un diagnóstico financiero acertado. Y adicionalmente, si a ese diagnóstico financiero le damos más información complementaria, que son precisamente nuestros indicadores, pues todo este conjunto de información nos va a ayudar a tener una planeación estratégica financiera. Realmente eso es como lo más importante dentro de todo el tema de las métricas. Entonces, ¿para qué nos sirve ese análisis financiero? Para hacer planes, pues ya lo he venido diciendo, sobre todo para mirar si nosotros podemos ejecutar bien nuestro plan estratégico, si nuestros objetivos están bien planteados y si además son alcanzables y realmente nos están ayudando a crear valor dentro de la empresa. Para presupuestar, porque obviamente, digamos que todos esos objetivos también salen de un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, un presupuesto también que puede darse en disminución de costos y gastos, en mejoras, etcétera. Y para evaluar en general la operación de la compañía. Digamos que eso es lo más importante. Entonces veíamos como un primer análisis es el análisis horizontal, que es mirar la variación que hay de un periodo al otro. Entonces puede ser en moneda, en la moneda que estemos analizando, o puede ser en porcentaje. Y básicamente es mirar cuáles fueron los movimientos de un año a otro, simplemente restándolos o mirando cómo fue la participación del año al otro. Y veíamos aquí en este ejemplo, y también les mandé una hojita en Excel para que ustedes mismos pudieran llenar los datos de su empresa, que es muy fácil. Simplemente se le resta al último año, el año inmediatamente anterior, y tenemos cuál es la variación. Entonces, tenemos que fijarnos cuáles son esas, digamos, esas cuentas del balance o del estado de pérdidas y ganancias que son más críticas de acuerdo al modelo de negocio que ustedes tienen. Entonces, cada empresa es muy particular, unas son comercializadoras, otras tienen servicios, otras son productoras de bienes. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, pues unas cuentas son más críticas que otras. Por ejemplo, para aquellos que comercializan o producen, pues el tema de los inventarios es crítico, el tema de la cartera, lo que tal vez no puede ser para una empresa de servicios que digamos que son más bienes que no son materiales sino intelectuales. Entonces pues realmente no tienen inventarios, pero pues obviamente también hay unos costos, un capital invertido en ese proceso intelectual. Entonces, dependiendo obviamente del modelo de negocio o del mercado en que se encuentra la empresa, unas cuentas van a ser más críticas que otras. Lo importante es mirar por qué es la variación y cómo afecta a la compañía. Porque recuerden también que el balance general, sobre todo el balance general, es una fotografía en un momento dado. Entonces, el balance general me muestra cómo está mi empresa. Por ejemplo, acaba de terminar agosto. A 30 de agosto, ¿cuál es la fotografía de mi empresa? Pero ya el 1 de septiembre puede ser
totalmente diferente. Entonces es una fotografía en un momento dado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por eso les digo cuáles son esas cuentas críticas que pueden afectar la operación de mi negocio y cuáles son de pronto las más importantes. Pues la caja, si ha crecido o ha disminuido, los inventarios, si tengo muchos inventarios acumulados o por el contrario han rotado muy bien, el endeudamiento también, si ha crecido de un año al otro, etcétera. Entonces, básicamente, esas son las alertas que tenemos que emitir con este primer análisis. Tenemos también el análisis vertical que nos muestra el peso que tiene cada rubro dentro del estado de situación financiera de balance o dentro del estado de resultados o pérdidas y ganancias. Entonces, ahí lo que vamos a mirar es la participación porcentual. ¿Cuál es el peso que tiene ese rubro dentro del total de las cuentas de mi balance o de mi estado de pérdidas y ganancias? Cuando hablamos del balance, pues digamos que las que más pueden ser significativas son los activos corrientes, porque finalmente los activos corrientes son los que me ayudan a mí a pagar las deudas que tiene la compañía en el corto plazo. Entonces es importante también saber si realmente yo tengo con qué responder. Y en cuanto a pasivos, pues también es importante saber cómo está la concentración de los pasivos, sea en el corto o en el largo plazo. Ojalá que estén más digamos, más hacia el largo plazo que en el corto plazo, porque podría entrar en dificultades en algún momento si no tengo la capacidad para responder, si no tengo la solvencia para responder esos pasivos. Entonces, también aquí hay unas cuentas que pueden ser más críticas que otras dependiendo del modelo de la empresa. Pero lo importante es saber por qué es digamos, el porcentaje que representa y en qué medida me puede afectar en el corto plazo. Cuando hablamos del estado de resultados, pues esos porcentajes ya se vuelven parte de lo que nosotros llamamos márgenes. Entonces tenemos el margen bruto, que es el correspondiente al porcentaje de participación de la utilidad bruta, por ejemplo. Ahí vemos el primer ejemplo, que es el 35.8. Entonces, ahí también lo que vamos a analizar es precisamente la participación que tiene cada uno de los rubros dentro de mi estado de pérdidas y ganancias. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los costos operacionales, porque finalmente, digamos, el buen manejo de los costos también va a generarnos una mayor utilidad para pagar los otros rubros importantes de la empresa, que son los gastos de operación, administración y mantenimiento. Entonces es importante tener en cuenta aquí que haya, digamos, de acuerdo al modelo de negocio, de acuerdo al sector en que yo me encuentro, que esta participación tanto de los costos como de los gastos sea apropiada precisamente a ese modelo de negocio o a la industria en la que yo me desempeño. Entonces, aquí es importante también, si nosotros tenemos un análisis previo de cómo está nuestra empresa en cuanto a esos márgenes y en cuanto a la participación de los costos y los gastos de operación, administración y de ventas, pues tenemos que tener en cuenta también cómo está la competencia. Hacer una pequeña investigación para saber si nosotros lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Yo creo que eso es lo más determinante de esos indicadores. No solamente saber la utilidad que nos genera el negocio como tal, y al final del ejercicio, la utilidad neta, sino también saber si nosotros estamos, digamos, dentro del mercado, dentro de los lineamientos de costos y gastos que maneja la competencia y que maneja el mercado, para saber si también nosotros estamos haciéndolo bien y adicionalmente, pues, vendiendo bien. En la medida en que nosotros también sepamos cómo manejar adecuadamente nuestros costos y gastos de operación, pues también podemos determinar un acertado valor de mercado y de venta hacia el cliente. Entonces es importante tener, digamos, en cuenta todos estos porcentajes de participación por eso. Adicionalmente, ya lo vimos también y lo vamos a repasar más adelante, pues hay unos indicadores que son cruciales como el EBITDA, que el EBITDA se ha vuelto, digamos, un indicador muy importante para mirar si una empresa operacionalmente es rentable. Es decir, antes de pagar todo aquello que no es operacional, como son los gastos financieros, como son las depreciaciones y las amortizaciones y otros gastos que no son de tipo operacional,
pues si realmente la empresa da una buena rentabilidad y un buen flujo de caja operativo para sus inversionistas. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud. Bueno, entonces continuemos. María Aquí Fernanda, unos tips. acá en el chat nos piden que si podemos poner la presentación más grandecita en pantalla completa para verla mejor. Pantalla completa, aquí está. Perfecto. Acá en el chat nos escribe Claudio que todo claro hasta ahí. Vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, cuando ya, si nosotros somos organizados y hacemos unas hojitas de cálculo, así como las que yo les mandé, o le pedimos a nuestro contador que nos saque precisamente esas comparaciones de un periodo al otro, pues para nosotros, digamos, cuando nos reunamos mensualmente a ver los resultados de la empresa, va a ser muy fácil poderlos analizar rápidamente. Digamos que el trabajo inicial es precisamente poderlos tener en una forma de presentación adecuada y comparativa. De nada nos sirve que nos presenten, por ejemplo, el estado financiero o el estado de resultados a junio 30, digamos el primer semestre del año, solo si no tenemos con qué compararlo. Entonces, es importante que siempre tengamos una medida de comparación, ya sea primer semestre del año 2021 con el primer semestre del año 2020, ¿sí? O cómo estuvimos en solo junio de este año frente a junio del año pasado, etcétera. Finalmente, digamos, todas esas comparaciones también nos ayudan a tener tendencias dentro de la empresa, a mirar cómo se mueve nuestro producto durante cada mes. Entonces, es importante que siempre estemos comparándonos frente al periodo anterior o acumuladamente frente al año anterior. Entonces, eso nos ayuda a mirar cuál es el desempeño de la compañía. Entonces, si lo tenemos organizado de esa manera, como nosotros les dimos el ejemplo y como les mandamos la hoja de cálculo para que la trabajaran, pues va a ser muy fácil analizar un balance en 15 segundos. Entonces, ahí podemos ver cómo está la caja, si creció, si no creció, cómo está el capital de trabajo, que el capital de trabajo está compuesto por los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y esto es importante porque finalmente, digamos, esto es lo que convertimos, lo que más se convierte en efectivo para poder atender las obligaciones de la empresa. Entonces, si tenemos mucho inventario, si no está rotando, pues podemos tener dificultades en el corto plazo. Si nuestras cuentas por cobrar son altas, están acumuladas, tienen una rotación muy lenta, pues también es un síntoma de alerta para la empresa. Al igual que las cuentas por pagar. Si nosotros las estamos pagando adecuadamente o por el contrario, nos estamos demorando muchísimo porque precisamente no tenemos esa solvencia para poderlas pagar, entonces pues podemos también entrar en dificultades con nuestros proveedores, que digamos que son los aliados principales para poder nosotros fabricar o desarrollar nuestros productos. Si lo vemos desde el punto de vista de los porcentajes, como les decía, cuánto tiene de deuda y cuánto tiene de deuda concentrada en el corto plazo. En cuanto al estado de resultados, pues obviamente vamos a mirar la utilidad. ¿Está ganando dinero o no? O sea, nos vamos para el último reglón, que es la utilidad neta. ¿Ganó dinero o no ganó dinero? ¿Ganó más o ganó menos? Entonces, por eso les decía que es importante compararnos contra el periodo anterior para saber si lo estamos haciendo bien. ¿Por qué ganó más o por qué ganó menos? También si ganó más, pues qué rico poder ganar más, pero también entonces mirar qué estamos haciendo bien y cómo podemos potencializar. Y si ganamos menos, ¿qué fue lo que nos afectó en ese mes en particular o en ese periodo de análisis en particular que hizo que las ganancias fueran menos que en otros periodos? ¿Y cómo está el EBITDA? Lo que les decía, ¿cómo está el EBITDA? ¿Realmente yo sí estoy siendo eficiente dentro de la operación de la empresa o realmente no? Bueno. Entonces, entrando más en detalle con los indicadores, pues tenemos los indicadores de actividad de la empresa que miden la eficiencia con que se maneja la empresa
y cómo se comportan en general sus operaciones. Y ahí veíamos algunos importantes como son la rotación del capital de trabajo, la rotación de las cuentas por cobrar, que básicamente nos están midiendo el número de veces cuánto están rotando dentro del año. Entonces, obviamente, si rotan mucho, pues lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo eficientemente, pero si rotan poquito, pues lo que les decía, puede ser que parte de ese capital de trabajo se esté quedando estancado y tengamos problemas para poder atender precisamente todas las obligaciones que la empresa tiene. Está la rotación de los activos también, que es la eficiencia, que nos muestra la eficiencia de los activos que tenemos precisamente para producir, ¿no? Aquí estamos hablando desde los activos, sobre todo de producción. Entonces, entre más roten, pues también quiere decir que los estamos utilizando más efectivamente. La rotación de las cuentas por pagar, pues a ver si realmente estamos pagando bien y acorde a lo que tenemos establecido con nuestros proveedores. Entonces, ahí ustedes tienen las fórmulas y realmente lo que les decía, no se trata tanto de que se aprendan las fórmulas, ahí tienen la hoja de trabajo que se las saca automáticamente o su contador los puede ayudar en eso, pero lo importante es que ustedes sepan analizarlos y saber si realmente todos estos indicadores están dentro de los parámetros establecidos dentro de la empresa y las políticas que ustedes tienen. La rotación de los activos fijos, entonces también la idea es vender con menos activos fijos, pero pues esto también depende obviamente del modelo empresarial. Muchas empresas hoy en día no les interesa tener activos fijos, o sea, tener inmuebles, tener locales, etcétera, sino que más bien los arriendan porque pues con ese capital de pronto lo pueden invertir en otra serie de operaciones que les genera mayor rentabilidad. Entonces todo depende de su modelo de negocio. La rotación del inventario, por supuesto, ya lo hemos venido hablando, entre más rotan, pues obviamente hay una mayor generación de efectivo entre la compañía, entre menos roten, pues hay que tener alertas, saber por qué no están rotando, si es que realmente nosotros estamos perdiendo un mercado, de pronto pues son inventarios que la gente no quiere, etcétera, porque podemos entrar en dificultades y tener que simplemente pues desecharlos, si son perecederos, etcétera, etcétera, pues obviamente dependiendo del tipo de la empresa, ustedes tendrán que mirar cuál es una rotación adecuada para cada tipo de producto que ustedes venden. Entonces ahí también teníamos en la hojita pues los ejemplos, voy a poner esto aquí a este lado, los ejemplos de cómo calcularlos y ya saben la explicación. Entonces, en el workbook que nosotros le mandamos en Excel, ustedes simplemente colocan sus cuentas principales, tanto en el balance como en el estado de resultados, y van a tener cada uno de estos indicadores. Muy bien. Hay otros indicadores pues, que son de operación, que nos dicen el día que se emplean en las diferentes operaciones de la compañía. Entonces, el ciclo operacional, que es la edad del inventario más la edad de las cuentas por cobrar, que es, digamos, es muy importante y está asociado al capital de trabajo de la compañía. Obviamente, entre más días transcurran, pues vamos a tener más dificultades. Entre menos días transcurran en ese ciclo operacional, pues quiere decir que el dinero está entrando y está rotando muy rápidamente dentro de la compañía. La de las cuentas por cobrar también es importante. Si nosotros tenemos unas políticas de cobro a 30, 45 o máximo a 60 días, pues tenemos que estar pendientes de que realmente se está haciendo esa cobranza, si tenemos unas personas encargadas de cobrar las facturas, de cobrarle a los clientes, pues que realmente ese dinero está entrando en esos días que están acordados precisamente con nuestros clientes. La edad de los inventarios, volvemos a lo mismo. Entonces, si la edad de los inventarios pues es mayor a la estimada en las políticas de la compañía, pues tenemos que revisar que estamos. Perdón, María Fernanda, tu audio.
Aló. Hola, ya, disculpa. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Escuché a alguien? ¿No? Si tienen alguna pregunta, van levantando la mano o por el chat, entonces Marinelli nos ayuda a ir revisando. Claro. Vamos aquí. Ok. Tenemos también entonces los indicadores de liquidez, que son los que nos dan respuesta a la capacidad de pago que tiene la empresa y a la facilidad de cubrir las obligaciones en un momento determinado. Entonces ahí miramos, por ejemplo, la liquidez general, que es el activo corriente sobre el pasivo total. Entonces nos indica cuánto hay en el activo corriente para pagar la totalidad de los pasivos. Pero como dentro de nuestro activo corriente están los inventarios, entonces hay uno que es un poquito más drástico, que es la prueba ácida, porque muchas veces esos inventarios, pues hay inventarios que son, por ejemplo, materias primas, que están en proceso, entonces no son tan fáciles de salir a vender inmediatamente. Entonces, por eso la prueba ácida excluye a los inventarios. Entonces, pero como les digo, todo depende del modelo de negocio que ustedes tengan. Si ustedes son productores, pues tendrán algunos inventarios que se pueden realizar o comercializar fácilmente, mientras que otros no. Si son netamente comercializadores de los que compran y venden, pues es más fácil, obviamente, poner en venta esos inventarios. Pero entonces la prueba ácida para aquellos que creen que de pronto tienen inventarios que no son de fácil realización, pues entonces les restamos al activo corriente los inventarios y ahí nos va a decir exactamente cuál es la capacidad que nosotros tenemos para pagar ese pasivo corriente. El de solvencia también nos indica de todo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Aquí ya no es sobre el total del pasivo, sino solamente sobre el pasivo corriente. ¿Cuánto tengo yo para pagar lo que inmediatamente, o sea, lo que en el corto plazo estoy debiendo? Y mi capital de trabajo, que es el activo corriente menos, aquí no es la división, sino es menos, es realmente cuánto es el dinero que yo tengo como capital de trabajo para poder funcionar adecuadamente y de alguna forma también pagar las obligaciones que son generadas por la operación de la compañía. Aquí también tenemos el ejemplo, entonces ustedes tienen su hojita que les va a determinar cuáles son los indicadores de acuerdo a las cuentas de su empresa. Bueno, hasta aquí vamos bien. No hay ninguna inquietud. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos bien. Ok. Están los otros indicadores que son los de endeudamiento, que nos miden el nivel de endeudamiento. Antes nos estaban hablando de la capacidad de pago, ahora estamos hablando del nivel de endeudamiento. O sea, qué tanto estamos endeudados por cada peso que tenemos o por cada peso que producimos. Y pues aquí hay que tener cuidado porque las empresas más endeudadas son las que son más susceptibles a la quiebra en momentos de recesión, como pasó, por ejemplo, el año pasado con los temas del COVID-19, que era algo inesperado, pues obviamente las empresas que estaban muy endeudadas o con poca liquidez, pues fueron las más afectadas. Y yo diría que no es malo endeudarse, lo importante es saber uno cómo se endeuda y para qué se endeuda. Entonces, yo siempre digo, no es malo trabajar con la plata del banco, siempre y cuando nosotros determinemos ese endeudamiento para que la empresa crezca, para comprar bienes de producción, para comprar inventarios, porque tenemos que, de pronto tenemos un mercado y necesitamos capital de trabajo para poderlo atender, pero sabemos que de alguna forma, pues obviamente vamos a poder responder con esos préstamos o con ese endeudamiento. Entonces, lo importante es que sea para temas netamente operacionales y no para cubrir, digamos, otro tipo de necesidades que de pronto lo que nos van a hacer es generar un mayor endeudamiento y después no vamos a tener, digamos, la capacidad para pagarlo. Entonces, no es malo tener endeudamiento, lo importante es que ese endeudamiento pues sea moderado, sea acorde al modelo de la empresa y que ojalá pues se utilice para producir más, para que la empresa crezca, para llegar a nuevos mercados, para generar nuevos productos, para generar innovación, etcétera, que sabemos que más adelante entonces van a llegar esos ingresos fruto de ese esfuerzo para poder pagar ese endeudamiento.
Entonces aquí vemos indicadores como el nivel de endeudamiento, que son los pasivos que tenemos, todos los pasivos que tenemos con terceros sobre el total de nuestros activos. Y el apalancamiento financiero, que es de ese pasivo financiero, finalmente cuánto está soportado por el patrimonio. Entonces, cuánto hay de pasivo financiero por cada dólar o cada peso aportado por los socios. Entonces, como les decía, no es malo endeudarse, de pronto hasta puede ser que yo tenga un apalancamiento financiero un poco alto, pero lo importante es saber en qué se está utilizando y cómo va a ser precisamente los ingresos que se van a generar con esos dineros que yo estoy tomando en préstamo. Está la concentración del endeudamiento, que es el pasivo corriente sobre el pasivo total. Entonces nos dice cuándo está en el corto plazo de ese pasivo total que nosotros tenemos. Pues ahí les decía pues que ojalá la mayor parte esté en el largo plazo, no esté tan concentrado en el corto plazo, porque pues en algún momento si hay momentos de recesión, etcétera, pues puede ser que no tengamos con qué atenderlo. Entonces, si está bien nivelado el pasivo, tanto en el corto como en el largo plazo, vamos a estar un poco más tranquilos. Está el apalancamiento total, que es el pasivo total sobre mi patrimonio. Entonces, también nos está mostrando cuánto hay de pasivos totales por cada dólar aportado de los socios. Algunos son muy parecidos realmente, entonces, pero la idea es que, digamos, en cuanto a términos de endeudamiento, era lo que les decía, que sea utilizado para generar nuevos ingresos para la empresa, nuevas oportunidades de mercado, que esté concentrado adecuadamente en el corto y en el largo plazo, en sus respectivas proporciones, y obviamente, más adelante lo vamos a ver, que el gasto financiero, o sea, los intereses también sean acordes a el mercado y al tipo de empresa que ustedes tienen. Entonces aquí está precisamente nuestra importancia de los gastos financieros. Entonces uno es la cobertura de intereses, que es qué parte de esa utilidad operacional que me está generando la empresa cubre precisamente esos intereses corrientes. Entonces, ¿cuántas veces estoy cubriendo los intereses o en cuánto estoy en capacidad de cubrir los intereses de los gastos financieros que yo tengo? Los gastos financieros frente a las ventas, pues nos mide el porcentaje de las ventas se destinan al pago de los intereses de financiación. Y eso lo vemos también en el estado de resultados. Generalmente, debajo de la utilidad operacional hay un rubro que se llama otros gastos, que generalmente son financieros. Entonces, ahí nos dice qué porcentaje del ingreso se está destinando a pagar esos gastos financieros. Y el costo de esos pasivos, cuántos realmente es la tasa de interés y realmente cuánto está pagando la empresa al final del ejercicio de interés por esos gastos financieros. Entonces aquí también tenemos nuestro ejemplo. Como les decía, los gastos financieros generalmente están debajo de la utilidad operacional. Entonces recuerden que nuestro estado de resultados está compuesto de el ingreso neto menos los costos de ventas o los costos de comercialización que nos van a dar nuestra utilidad bruta. Después vienen los gastos de operación, administración y ventas. Y cuando los descontamos, nos da el EBITDA y a eso le restamos las depreciaciones y las amortizaciones y nos va a dar la utilidad operacional. Hasta aquí, digamos, todo lo que es operacional dentro de la empresa, por eso se llama utilidad operacional. Y después viene lo no operacional. Lo no operacional son los ingresos que son de otras fuentes. Por ejemplo, que yo tenga alguna venta de alguna cosa que no sea de mi objeto social. Por ejemplo, si yo fabrico carros, pero de pronto vendí un lote, vendí un inmueble, vendí una oficina, no tiene nada que ver con la fabricación de carros, que es mi objeto social. Pero como es de la compañía y lo vendí, pues me genera un ingreso. Entonces, eso generalmente lo llevamos a ingresos no operacionales.
Si yo tengo una estación de gasolina, mi objeto principal es vender gasolina, pero yo ahí puedo tener una cafetería, puedo vender bebidas, puedo vender comestibles, etc. Eso realmente es otro ingreso diferente a mi objeto principal. Entonces también puede ser un ingreso no operacional. Les estoy dando como algunos ejemplos de por qué se llaman no operacionales. Porque si bien es un ingreso, me genera una platica que puede ser importante, pues realmente no es mi objeto principal. O cuando cambio dólares por algunas actividades que tengo de exportación o importación, etcétera, y me generan una ganancia en el cambio, eso también se lleva a esas partidas que no son operacionales. Y lo mismo pasa con los gastos financieros. Los gastos financieros pues son los créditos los intereses de los créditos que hemos tomado, entonces no son de la operación de la compañía, se llevan como otros egresos y están debajo de la utilidad operacional. Entonces esa participación, entonces estamos viendo por ejemplo en este caso que la participación de esos gastos financieros pues es el 3.5 del total de mi venta. Entonces eso es también importante, digamos, analizar dentro de la participación que tiene este rubro precisamente en la venta, porque si esto llega a ser muchísimo, pues está comiendo prácticamente, no sé si me entienden, pues está comiendo el ingreso y la utilidad para los inversionistas, porque después de restar esos gastos financieros y gastos no operacionales, pues es lo que nos queda para pagar impuestos y al final, este utilidad neta o el margen neto es lo que vamos a poder repartir a los inversionistas. Entonces, por eso la importancia no solamente del gasto financiero, sino lo que les hablaba de mirar cuál es la participación de los costos y los gastos también, de los otros costos y gastos que sí son operacionales, porque pues entre más grandes sean esta participación, va a ser mucho menor la utilidad. Entre mejor los manejemos, los optimicemos, los sepamos administrar muy bien, pues obviamente la utilidad final del ejercicio va a ser mayor y el inversionista o el dueño de la empresa pues va a ganar mucho más. Bueno, aquí están nuestros tips que ustedes los vieron en el video al final de cada video. Bueno, pasemos entonces a los indicadores de rentabilidad que nos miran precisamente cuál es la eficiencia de la inversión en términos financieros. Y en general tiene que ver con lo que les acabo de explicar del estado de pérdidas y ganancias. Y hay otros que obviamente también son del estado financiero de balance. Pero digamos que los más importantes aquí es de los que acabamos de hablar. El margen bruto, que es precisamente restar de mis ventas el porcentaje, lo que corresponde a los costos de fabricación, a los costos de desarrollar un producto o un servicio, etc. El margen operacional, que surge precisamente después de de esas utilidad bruta, restarle todo lo que es netamente operacional y que soporta, digamos, la operación de producción de la compañía, que es todo el tema de administración y ventas. Entonces ahí vamos a tener, digamos, todos los gastos que tienen que ver precisamente con la planta administrativa, con aquellos que soportan todo el tema de contabilidad, de personal, etcétera, y también, digamos, la parte de ventas, toda la parte de los vendedores, la parte comercial, la publicidad, el mercadeo, etcétera. Cuando le restamos esos gastos a nuestra utilidad bruta, pues nos vamos a saber cuál es precisamente la utilidad operacional y si lo miramos de manera porcentual, pues vamos a mirar cuál es el margen operacional. Y al final está el margen neto, que es precisamente la utilidad neta o la utilidad final sobre nuestras ventas netas. Entonces, como les decía, pues este ya es el último renglón del estado de pérdidas y ganancias y es el que nos deja realmente pues saber cuánto va a ser la utilidad generada para los socios. Hay otros indicadores que nos miden la eficiencia de los activos que nosotros tenemos, como es por ejemplo el ROE, de los activos y obviamente de nuestro patrimonio. Entonces el ROE nos mide precisamente cuánto le estamos generando de utilidad neta
sobre el patrimonio que tiene la compañía. Entonces, es el retorno sobre el equity, y es mirar realmente ese equity que colocaron los socios dentro de la compañía como capital inicial o que ha ido creciendo año a año, cómo está rindiendo frente a la utilidad que está generando la empresa. Está también el ROA, que es el rendimiento del activo total. Entonces, lo que hacemos es la utilidad antes de los gastos financieros y fiscales. ¿Y por qué se hace antes de los gastos financieros y fiscales? Por lo que les decía. Miramos esa utilidad, precisamente la que es la utilidad operacional, antes de restarle precisamente esos gastos que no son operacionales, para saber si realmente lo estamos haciendo bien y si el rendimiento precisamente operacional sobre el activo total es el adecuado de acuerdo a los estándares de mi industria o a las metas también que yo me he propuesto como inversionista. Está el EBITDA, que también ya les he hablado un poco de él. El EBITDA se volvió como, yo diría que como el indicador estrella, porque los inversionistas, cuando quieren comprar una empresa, se fijan mucho en este indicador. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque les indica si el proyecto es rentable o no. Era lo que les decía, si realmente, digamos, el empresario o el inversionista o el dueño de la empresa lo está haciendo bien. Entre más grande sea este porcentaje, pues obviamente eso quiere decir que va a tener una mayor capacidad para generar utilidad y flujo de caja para la empresa. Entonces, se ha vuelto importantísimo, digamos que uno debería tener unas métricas muy claras de la industria para saber, oiga, el EBITDA de las empresas en las que yo estoy, en el sector que yo estoy, más o menos es de cuánto, del 20, del 15%, etcétera. Y nosotros internamente fijarnos también unas metas que sean acordes a los estándares y a la industria en la cual nos desempeñamos. Porque finalmente, si nosotros queremos crecer y si queremos más adelante tener un inversionista, esto va a ser crucial para que nuestra empresa sea atractiva o no. Entonces recuerden que el EBITDA es la utilidad operacional menos las depreciaciones y las amortizaciones, o la utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones, gastos financieros e impuestos. Entonces, ¿por qué se les restan precisamente estos rubros? Porque como decíamos, los gastos financieros y los impuestos pues no son operacionales, porque la depreciación y la amortización son efectos contables y en la realidad son, como su nombre lo indica, estamos amortizando un gasto que ya hicimos en el pasado. Las depreciaciones que nos permiten amortizar poco a poco un gasto que hicimos sobre un activo y que los estándares de contables y fiscales nos dejan irlo como dividiendo durante varios periodos, pero realmente ese gasto o esa inversión en un activo ya se hizo en el pasado. Entonces, por eso, digamos, para efectos de EBITDA se resta. Lo mismo las amortizaciones. Las amortizaciones es cuando hemos desarrollado de pronto un intangible, un software, algo que a lo cual le hemos metido mucho dinero en su desarrollo, pero entonces lo vamos amortizando poco a poco. Pero ya hicimos esa inversión. Entonces, por eso se resta, porque son efectos que son netamente contables. Y los gastos financieros e impuestos, lo que yo decía, porque no son de tema operacional. Aquí estamos entonces mirando cómo es que la empresa realmente está haciendo sus actividades si las está, digamos, haciendo de manera adecuada con los estándares. Entonces aquí volvemos a nuestro estado de pérdidas y ganancias. Entonces recuerden, nuestra venta neta, le restamos los costos, nos da la utilidad bruta. A eso le restamos los gastos de operación, administrativos y de ventas y nos va a dar nuestro famoso EBITDA. Y después, si le restamos las depreciaciones, las amortizaciones, los otros ingresos y los otros egresos no operacionales y los impuestos y nos da la utilidad neta. Entonces, si ustedes ven, pues aquí el EBITDA, por ejemplo, es del 11.5. Dependiendo del ejercicio que ustedes hicieron, pues sería bueno que averiguaran en la empresa, en el sector en el que ustedes se encuentran, cuánto es un margen adecuado de EBITDA.
Yo no les puedo decir que es bueno o es malo, simplemente uno debería estar como acorde a los parámetros de la industria en la que ustedes se desempeñan. Y entre más alto esto, pues obviamente quiere decir que ustedes tienen sus costos y sus gastos controlados y que van a generar mayor rentabilidad a los inversionistas. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es precisamente al tema del ciclo de caja. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre los indicadores? Ya nos queda un poco de tiempo. Entonces vamos a ver rápidamente el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo pues está compuesto por estas 4 actividades básicas, que es precisamente nosotros producimos o compramos para comercializar, vendemos, cobramos y tenemos una ganancia, una utilidad, y ese dinero volvemos y lo invertimos dentro de la empresa para nuevamente producir, comprar o comercializar mercancía, bienes o servicios. Entonces, el ciclo de efectivo está compuesto de los días del inventario más los días de las cuentas por cobrar menos los días de las cuentas por pagar. Eso nos va a determinar cuál es nuestro ciclo en días. Entonces recuerden, entre más días tenga ese ciclo, pues quiere decir que nuestro ciclo es muy lento, que de pronto no lo estamos haciendo bien. Entre menos días, quiere decir que el efectivo se está moviendo rápidamente dentro de la compañía. Entonces, lo importante, obviamente, de este ciclo del efectivo es que se repite una y otra vez y que tenemos que tener, pues, precisamente muy claro cuántos días tenemos nosotros para volver a realizar ese ciclo, porque eso es lo que nos va a permitir precisamente comprar las materias primas, vender el inventario, recuperar ese dinero, volver a producir, pagarle a los proveedores, etcétera. Y obviamente tener la utilidad o la ganancia que nosotros estamos esperando. Entonces, las cuentas por pagar pues deben contar con procesos que permitan la aprobación y selección de proveedores confiables, solventes y competitivos. Y en esto, pues, porque es importante que se une de pronto a lo que está más adelante en la cadena de suministros. Cuando nosotros tenemos proveedores confiables, pues obviamente no vamos a tener problemas en la producción y comercialización o venta de nuestros productos o servicios. Entonces es importante contar con esos procesos que verifiquen realmente que esos proveedores son confiables, son solventes, que no nos van a quedar mal con la entrega de lo que nosotros necesitamos para poder producir. En cuanto a los inventarios, pues es donde se encuentra, digamos, la mayor parte del capital de trabajo y, como les decía, pues deben estar clasificados y ser asertivos dependiendo de la industria en las cuales ustedes se encuentran. Entonces, no es lo mismo un nivel de inventarios para una empresa que, por ejemplo, fabrica alimentos, para otra que fabrica ropa, etcétera. Todo depende del modelo de negocio, todo depende de los mercados que yo atiendo y de múltiples factores. Entonces, este tema de los inventarios pues es muy susceptible de acuerdo al modelo de negocio y tiene que estar acorde precisamente a los negocios que ustedes manejan y al mercado que ustedes atienden. Y en cuanto a las cuentas por cobrar, pues se deben establecer los procedimientos para su control y cobro. Entonces, si tenemos unas personas que nos ayudan, digamos, en el tema de cobranza, pues obviamente esas personas tienen que verificar que los clientes están pagando dentro de los acuerdos o dentro de los días acordados previamente para que la empresa pues recupere rápidamente ese dinero y el ciclo inicie nuevamente. Bueno, y final, ya para terminar, porque ya nos quedan un poquitos minutos, quiero revisar los temas de riesgo. Las métricas finalmente también nos sirven para medir el riesgo dentro de las organizaciones. No solamente, digamos, desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de factores externos que nos pueden afectar en un momento dado y que nos ayudan también un poquito
a afinar nuestro modelo de negocio, a mirar si ya tenemos que evolucionar, irnos a nuevos mercados, qué tenemos que abandonar o qué tenemos que potencializar dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces, sabemos que hay factores tecnológicos, demográficos, regulatorios, económicos, geopolíticos, etcétera, que nos pueden afectar de un momento a otro. Pues el tema de la tecnología, pues sabemos que impacta pues muy rápidamente, digamos, está evolucionando constantemente. Entonces, eso digamos que es uno de los factores también que puede ser negativo si nosotros no sabemos realmente cómo hacer esa evolución tecnológica dentro de la compañía, porque la competencia entonces seguramente sí lo podrá hacer y nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces la idea es mirar de esos avances tecnológicos o de esa innovación que hay en el mercado, qué es lo apropiado para cada modelo de negocio y cómo podemos irnos adaptando precisamente a todas estas tendencias del mercado y que son factores externos que finalmente nos tocan y que pueden de alguna manera afectar negativa o positivamente nuestro negocio. Y pues obviamente el gran impacto de los últimos 2 años ha sido el COVID. Entonces, para muchas empresas, pues fue un tema que los obligó a cerrar. Para otras empresas fue un efecto que los hizo moverse, que los hizo ir hacia nuevas tendencias, salir con nuevos productos, con nuevos servicios o mejorar los que ya tenían. Entonces todo depende si lo vemos como un riesgo o como una oportunidad. Y finalmente ese riesgo potencial pues puede representar una pérdida o daño o disminución de ganancia para el logro de los objetivos de la organización. Entonces la importancia del riesgo es saber, no tanto pues obviamente tenemos que tener esas alertas, pero es más que todo para saber cómo tenemos que mitigarlos. Entonces la empresa pues obviamente debe tener precisamente en la mira cuáles son esos riesgos que pueden afectar, de acuerdo a su modelo de negocio, cuáles son esos riesgos que pueden afectarlo y generar estrategias para mitigarlos. Entonces, por ejemplo, diversificar las fuentes de ingresos, no depender de un solo cliente, no depender de un solo mercado, no depender de un solo proveedor, porque si ese proveedor entra en dificultades, pues nosotros también vamos a tener dificultades para poder prestar nuestro producto o servicio. Y el riesgo financiero, pues ya lo dijimos, si estamos muy endeudados, si la concentración es en el corto plazo, si de pronto estamos pagando unos intereses muy altos, unos gastos financieros muy altos, pues lo más probable es que en el corto plazo no tengamos precisamente el dinero suficiente para pagar las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, todas estas alarmas que nos generan precisamente esos factores externos e internos son para que nosotros podamos generar estrategias y mitigar el riesgo. Entonces, podemos verlo, como les decía, como una oportunidad o como un riesgo no compensado. Si nosotros no ponemos atención a esas alarmas, a esos indicadores, pues podemos sufrir sanciones o multas, podemos sufrir fraudes si no estamos mirando si se están cumpliendo las normas de nuestra compañía, si los de cartera lo están haciendo bien, si los dineros se están manejando adecuadamente, o podemos entrar en algún desastre si no atendemos oportunamente, digamos, esas alarmas que nos generan esos indicadores. O por el contrario, se pueden generar oportunidades. Entonces, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevos modelos de precios y el desarrollo de nuevos mercados objetivos. Todo depende, digamos, de la lupa con la que se mire. Pero lo importante es que midamos el riesgo que hay de acuerdo al modelo de nuestra organización y generemos unas estrategias claras para poder mitigar esos riesgos y que esos riesgos se conviertan en oportunidades para la empresa. No sé, Marianelli, ya son las 9, no sé si sí, muchísimas gracias, María Fernanda. Nos queda aquí, pero no sé si me da pena de pronto tomar más del tiempo. Yo sé que este tema es muy extenso, pero digamos que tratamos aquí de mirar y la última parte pues es precisamente lo que nos queda es el tema del control de gestión, que tiene que ver mucho con ese riesgo y con los indicadores precisamente para medir esos factores externos que nos pueden afectar dentro de nuestra compañía.
Sí, también pues quisiera saber si nos quieren hacer alguna pregunta, abrirles nuevamente el espacio para que participen y nos cuenten. Y si no, pues damos entonces unos minuticos para terminar control de gestión y cerramos la sesión. Nos pueden escribir allí en el chat. Nadie. Bueno, entonces miremos rápidamente. Los indicadores, tanto los financieros como los indicadores de otro tipo, pues nos ayudan también a tener éxito en todas las operaciones de la compañía desde el punto de vista estratégico. Y es lo que se denomina tablero de control de gestión o tablero de control de mando, o en inglés Balance Scorecard. Pues tenemos unos objetivos que son los objetivos corporativos, los objetivos organizacionales. A esos objetivos pues hay que medirlos, hay que saber si los estamos cumpliendo o no, si lo estamos haciendo adecuadamente, si estamos llegando precisamente a lo que nosotros tenemos planteado dentro de ese gran plan estratégico de nuestra compañía. Entonces generamos unos indicadores para poderlos medir, generamos unas metas, o sea, los indicadores nos van a decir el cómo y la meta nos va a decir cuánto, ¿no? Entonces tenemos un objetivo de crecer, no sé, tanto por ciento en un mercado, tanto por ciento de ventas en un producto específico, en una región específica, etc. Entonces, esos indicadores junto con esas metas nos van a ayudar también a plantear unas acciones, que es cómo lo vamos a hacer, quiénes son los responsables, cuáles son precisamente, digamos, las tareas que hay que hacer para poderlos cumplir. Y una vez hemos evaluado, pues volvemos esto es como un ciclo, ¿no? Volvemos otra vez a nuestros objetivos para mirar si lo estamos haciendo adecuadamente o no. Entonces, básicamente esos indicadores que nos dejan ver si tenemos una ventaja competitiva frente a lo que estamos haciendo y frente al mercado, pues tienen que ver con lo que ya ustedes vieron en los videos y que también sé que otros consultores también se los mostraron, pero básicamente son la rentabilidad, que la vimos aquí en los indicadores, el flujo de caja libre, que ustedes debieron ver el flujo de caja también, y la generación de valor. Pues aquí tenemos muchos indicadores, ustedes tienen en detalle en su material, que nos dicen si obviamente lo estamos haciendo bien, si estamos dando la rentabilidad adecuada al modelo de negocio, si nos está quedando platica, que finalmente el flujo de caja realmente es el que va a determinar si nos queda plata, no solamente para los inversionistas, sino para seguir creciendo. Ese flujo de caja que nos queda al final de la operación es el que nos permite también, de alguna forma, hacer las inversiones que necesitamos para seguir creciendo, los activos que necesitamos para poder producir, o las inversiones o desarrollo de software, o dependiendo del negocio en el que estemos nosotros, pues esa es la caja que van a tener la compañía para poder crecer en el futuro y atender sus obligaciones. Los que ya hablamos precisamente, los que nos dicen cómo estamos manejando, digamos, cómo está dando la rentabilidad respecto a nuestro patrimonio, a nuestro activo y a las inversiones. Cuánto estamos creciendo en cuanto a cuota de mercado. Entonces, esto obviamente es importante dentro de la empresa. Si nos hemos planteado unos objetivos de crecimiento en el mercado, pues tenemos que precisamente tener los indicadores adecuados para poderlo medir. Pues cuando estamos creciendo en una región, cuánto estamos creciendo en una línea de un producto, cuánto está creciendo las ventas del equipo comercial de tal zona, etcétera. Entonces, hay muchos indicadores que tienen que ver precisamente con este crecimiento, y aquí tienen ustedes los ejemplos. Es una forma también, obviamente, de medir a los empleados y sobre todo a los que están relacionados con el tema de ventas. Entonces, cuánto genera, por ejemplo, de ventas un empleado, cuántas operaciones cierra, cuántos clientes nuevos le aporta a la organización, etc. Hay otros que son de mantenimiento o de sostenibilidad, que es básicamente pues mirar precisamente cómo la empresa se desenvuelve en cuanto a las ventas, a la productividad y al manejo obviamente de la inversión
que sus inversionistas han depositado en la empresa. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos también. Hay unos que pueden ser también para mejoras, como el porcentaje de reducción de costos. Entonces, si nosotros también nos podemos fijar algunos indicadores que nos ayuden obviamente a mejorar la operación dentro de la compañía. Están los de aumentar la rentabilidad. Ya vimos cuáles son los márgenes de rentabilidad en nuestro estado de pérdidas y ganancias y desde el punto de vista del manejo del patrimonio de los activos. Entonces están otros que suelen ser la rentabilidad por línea de producto, la rentabilidad de un cliente, a veces también hay que medir cuáles son los clientes no rentables. A veces tenemos a todos los clientes en la misma bolsa y resulta que puede ser que un cliente no sea rentable. Puede ser que yo le esté dando demasiado a ese cliente y al final del ejercicio no me quede una utilidad apropiada o esté incluso hasta perdiendo plata. Entonces no solamente hay que medir la rentabilidad en general, sino la rentabilidad de las líneas por producto y la rentabilidad de los clientes. Y la rentabilidad por líneas de producto o servicio también es muy importante. Saber qué es lo que más vendemos, qué es lo más rentable, porque a veces también hay productos que no nos dejan unos márgenes adecuados y es mejor decir en un momento dado, voy a sacar esta línea de producto y me voy a dedicar a lo que es más rentable. Entonces, esta serie de indicadores pues nos ayudan a medir precisamente esos factores para mejorar todo el tema, no solamente de rentabilidad, sino de productividad y de la utilización de los activos. Están los indicadores que tienen que ver con las inversiones, que ya los hemos visto, el retorno de la inversión, el ROI o el ROA sobre los activos y el rendimiento también sobre, digamos, el patrimonio que han aportado los accionistas. Y están los de optimización de costos. Entonces, como les decía, uno también puede fijarse en los indicadores que nos ayuden precisamente a mejorar los costos para que al final la utilidad sea mayor. Entonces uno puede, si uno es un fabricante, uno puede decir, vamos a mejorar los costos en esta línea, vamos a mirar realmente si podemos de alguna forma tener más costos variables que fijos. Recuerden que los costos variables van acorde al nivel de producción, mientras que aquellos que son fijos, pues los tenemos que pagar, así tengamos mayor o menor producción, pues son fijos. Entonces, en la medida en que la mayor parte de nuestros costos sean variables, en que podamos optimizarlos, pues vamos a tener más rentabilidad al final del ejercicio. Y los de la estructura financiera, que es básicamente lo que hablábamos de tener un endeudamiento apropiado y tener unos gastos precisamente financieros que sean acordes con el mercado y que pues obviamente estemos en capacidad de pagar. Las de gestión del activo que nos hablan precisamente de si estamos pues manejando adecuadamente los activos que tenemos dentro de la empresa para los procesos productivos y que tienen que ver mucho también con lo que ya vimos que es el ROA. El ciclo de conversión del efectivo, que ya también lo vimos hace un momento, que es el que nos dice si realmente está rotando varias veces dentro del año el efectivo de mi organización y en la medida en que el dinero es invertido, pues realmente está regresando para poder desarrollar nuevamente mis actividades. Bueno, hasta aquí digamos esta parte. Sé que es demasiado material, pero pues espero que lo puedan revisar con calma, que la hoja de cálculo que les enviamos y las lecturas sugeridas puedan ampliar muchísimo más la información y que ojalá se tomen el tiempo para irlos desarrollando poco a poco, porque es importante, lo importante como les digo no es que se aprendan las fórmulas, lo importante es que ustedes sepan medir su negocio y que tengan un punto de comparación con la competencia para saber si lo están haciendo bien o con los estándares de la industria o del sector económico en el cual ustedes se desarrollan.